algo que se aprobó y que saben que, bueno, pudo haber pasado desapercibido porque hubo otros temas así haciendo ruido, pero que en su momento, cuando se presentó el proyecto de ley, bueno, generó bastante ruido. Y es una ley sobre la negociación colectiva. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después vamos a conversarlo con nuestro invitado, que es un especialista en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. A ver. El Ejecutivo envió el proyecto meses atrás con el objetivo de levantar observaciones de la Organización Internacional del Trabajo tras un reclamo de las cámaras empresariales. Redactado en 2 periodos de gobierno, este proyecto viene a subsanar cuestionamientos tan importantes como las reglas de la negociación colectiva. Si bien una de las observaciones es al artículo 12, referido a la competencia de los consejos de salarios, que queda aún pendiente, está planteado ante la OIT seguir estudiando este punto en particular, por lo cual prácticamente todas las observaciones son subsanadas por el presente proyecto de ley. La oposición cuestiona los cambios que se dan en las puertas de una nueva negociación colectiva y tras años de pérdida del salario real. El Frente Amplio advierte que cambiará la negociación colectiva y los derechos adquiridos. Empieza a modificar algo que se llama la ultraactividad, que es aquellas mejoras que los trabajadores y trabajadoras consiguieron en una negociación colectiva, terminen rigiendo permanentemente. Por ejemplo, si uno, yo qué sé, consigue que le cambien las botas de trabajo, los implementos de trabajo, eso es algo que es una conquista de los trabajadores. Bueno, a partir de esta modificación eso se barre con todas esas conquistas y tienen que negociar de vuelta. Entonces nosotros decimos, en realidad, ya en una ronda de consejos de salario del sector privado bastante compleja, donde en realidad los trabajadores han perdido salario, esto es como empezar de -10, ¿no? Sí, y no es como la conga que es bueno, sino que es malo. Muy bien, y les voy a presentar entonces a quien nos acompaña, Gustavo Gautier, abogado y, les decía, especialista en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Bueno, el concepto de la ultraactividad creo que lo comprendimos bien, también lo desarrollaba Caggiani en el tape. Básicamente es todo aquello que podés haber arreglado, ¿no? Negociado y firmado en un convenio de negociación salarial, que puede ser desde cosas de vestimenta, pueden ser, no sé, beneficios puntuales de otra cosa, más allá de lo salarial, no es lo salarial, es todos los otros beneficios que podés llegar a negociar y pelear, que van desde herramientas de trabajo a, qué sé yo, no sé, o a beneficios puntuales de otra naturaleza. El tema es que, según esta nueva ley, cuando cae o vence el convenio, vence con el convenio todos esos beneficios que había gestionado antes. Hasta ahora esos beneficios se mantenían. Pasaban los gobiernos, cambiaban las administraciones, lo que estaba en ese convenio se mantenía, al menos en ese aspecto. No sé qué les parece a ustedes, desde una perspectiva así bien macro, general, ¿qué es más justo en realidad? Si que todos los beneficios funcionen en tanto funciona el periodo de vigencia de un convenio o no, o tengan que ser permanentes. Depende de qué vereda te pares. Bueno, si hacemos ese análisis es obvio. Yo lo que pregunto es, bueno, desde la vereda más del medio posible, ¿qué sería lo más justo? ¿Lo que diga la OIT? Volvemos a debatir si es tan importante lo que un organismo internacional diga o no sobre nuestro país, lo que digan los empresarios, lo que digan los empleados sindicalizados. ¿Qué opinamos? ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que en la situación previa a esta modificación, la ley que estaba vigente hasta la semana pasada, lo que establecía no era la permanencia para siempre de los beneficios, sino que estos beneficios regían más allá de la vigencia del convenio hasta que viniera otro convenio que lo modificara. Claro. Eso pero era no caía, digamos. No caían automáticamente. Luego, en la práctica, ya las propias partes que negociaban establecían que algunos beneficios caían con la vigencia del convenio, cosa que se podría pactar, de hecho muchos convenios lo tenían, y con respecto a los que nada se decía, esos sí regían más allá de la vigencia del convenio, por ejemplo en el periodo de renegociación del convenio, claro, hasta que venía el otro que normalmente los confirmaba. ¿Y entonces por qué es necesaria esta ley? Porque en definitiva usted lo que me está diciendo es que en los hechos
se renegociaba todo siempre, básicamente, ¿no? Bueno, pero una cosa es renegociar a partir de que los beneficios cayeron y otra es a partir de que los beneficios están vigentes y si no nos ponemos de acuerdo siguen vigentes. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo para los sindicatos es que van a tener que... No, entiendo. ¿Cuál es el riesgo, perdón, de mantener la ley como estaba? Bueno, que esa, así dicho, la norma, según los órganos de control de la OIT, no era conforme a los principios de la negociación voluntaria que establecidos en el convenio 98, que está ratificado por el Uruguay. Bien. La OIT respecto a esto lo que dice es la ultraactividad o los efectos del convenio es algo que compete exclusivamente a las partes, que las partes tienen que definir si hay ultraactividad, si no hay ultraactividad, si hay ultraactividad parcial o ultraactividad total. Eso tiene que ser las partes que lo pacten. No puede estar en una ley o no puede el gobierno venir y decir esto es así. Pero en los hechos es lo que está pasando. Bueno, pasaba hasta que se acaba de derogar esa última parte del artículo que establecía el efecto hacia el futuro, hasta que no se negociara otro convenio. O sea, que lo que se deja es el terreno libre para que haya que renegociar cada vez. Lo que a priori podría llegar a ser un escenario más complejo para los trabajadores, porque hay que remar de nuevo, ¿no? Con por ahí beneficios o acuerdos que llevó tiempo conquistar. Ahora, por otro lado, te viene una crisis, como te vino una pandemia o te vino, no sé, la sequía o lo que sea. ¿Vieron que es la sequía más grave del último siglo? ¿Leí en el diario? Sí. Bueno. Pasa un escenario de estos inesperados, o el mercado tuvo una conducta también inesperada, y el que tiene que remar es el empleador, en el escenario anterior, ¿no? Porque los convenios en un estado de situación determinado, en una coyuntura puntual, tienen más o menos razón de ser, dependiendo un poco del contexto, ¿no? Los apretás hasta acá a los empresarios o se les hace más difícil a los trabajadores. Pareciera que en este caso puntual es difícil la línea del medio, ¿no? ¿Qué pensás vos, Alfredo? No sé si es tan difícil, depende de qué temas. Porque si en un convenio se establece de que le tienen que dar a los trabajadores instrumentos de trabajo, por ejemplo, ropa, protección, el casco, lo que sea. ¿Eso es convenio mediante o es obvio? No, eso es ley. Eso es ley, ya, bueno, eso es ley, se ha ganado por ley. Bueno, digo, le puse por un ejemplo, puedo ver otras cosas que necesariamente... Ley para ir al médico, un acuerdo de tantas horas para ir al médico, por ejemplo, que eso no es ley, eso es un convenio muchas veces que se da, ¿no? Y se lo quitas, eso me parece que... yo creo que lo que se negociaría, debería negociar, es el tema salarial, sin lugar a duda. Otras cosas, el almuerzo, por ejemplo, no es ley. El almuerzo se negocia muchas veces y mañana, o lo tenés en un sindicato, mañana se acaba el convenio, no tenés más el almuerzo. Me parece que la ley esta lo que apunta más a debilitar a la parte laboral, al laburante, que al empresario, ¿tá? Con la excusa de que no se puede mantener por la pandemia o lo que sea, no sé. Pero sigue existiendo el Ministerio de Trabajo. Al que no le dan el almuerzo libre puede ir a denunciar. O sea, claro, pero la OIT, una cosa que quería preguntarle al doctor, la OIT no quiere el gobierno nada, quiere que no se meta el gobierno en las negociaciones, quiere bipartita nada más. No, la OIT no prefiere ni la bipartita ni la tripartita. Ese es justamente uno de los temas que se modifica, porque se le resta la competencia al Consejo Superior Tripartito para que el Consejo Superior Tripartito defina si se negocia bipartito o tripartitamente. El nivel de negociación, dice la OIT, tiene que ser determinado por las partes, bipartito o tripartito, no interesa. Lo que sí la OIT observa y observó concretamente Uruguay es que en ciertos aspectos, por ejemplo el nivel de negociación, no podía haber una injerencia del gobierno o de otros órganos que no fueran las partes que van a negociar. Entonces, en definitiva, ¿qué tanto se modifica? ¿O cuáles fueron las modificaciones que esta ley introduce? Eso no se modifica. Porque desde los sindicatos uno los escucha y es gravísimo. ¿Es tan trascendente? ¿Cambia tanto el escenario? Yo creo que no.